Mentes perdidas, las civilizaciones ancestrales más inteligentes. Saludos, exploradores de olvidado y descifradores de los enigmas que yacen bajo el polvo de los siglos. Bienvenidos una vez más a Sichoax. Y en esta ocasión, nos embarcaremos en un viaje épico a través del tiempo, en busca de las chispas de genialidad que iluminaron el mundo antiguo. Culturas que, contra todo pronóstico y con herramientas que hoy consideraríamos rudimentarias, alcanzaron cotas de conocimiento, ingeniería y comprensión del cosmos que aún hoy nos dejan perplejos. ¿Fueron simples productos de su tiempo, o poseían una sabiduría que hemos perdido o subestimado? Prepárense para cuestionar lo que creen saber, porque hoy desenterraremos las mentes perdidas, las civilizaciones ancestrales más inteligentes que desafiaron la historia. Hay lugares en nuestro mundo que parecen desafiar el paso del tiempo. Lugares donde los ecos de la historia resuenan con una fuerza tan palpable que uno casi puede escuchar los susurros de los faraones y sentir la mirada de los dioses antiguos. Ningún lugar encarna esta sensación con más poder que Egipto. A orillas del Nilo, bajo un sol implacable, floreció una de las civilizaciones más longevas, enigmáticas y asombrosamente avanzadas de la historia humana. Durante más de 3 milenios, una eternidad en la escala de la historia, la civilización egipcia no solo sobrevivió, sino que prosperó, creando un legado de piedra y conocimiento que aún hoy, en pleno siglo XXI, nos obliga a preguntarnos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo una cultura de la Edad del Bronce, armada con poco más que cobre, piedra y una voluntad de hierro, logró erigir monumentos que seguirían siendo las estructuras más altas del planeta durante casi 4000 años? ¿Qué sabían sobre el cosmos, sobre el cuerpo humano, sobre las matemáticas, que les permitió alcanzar un nivel de sofisticación que parece anacrónico, casi fuera de lugar en su propio tiempo? Hoy, vamos a dejar de lado las respuestas fáciles y los dogmas académicos para sumergirnos en el corazón del enigma egipcio. Exploraremos sus hazañas más increíbles, no como meras curiosidades históricas, sino como testimonios de una inteligencia perdida, de una mente colectiva que, quizás, entendía el universo de una forma que nosotros apenas comenzamos a redescubrir. Este es el viaje a la tierra de los faraones, un viaje en busca de las mentes perdidas de Egipto. No se puede hablar de la inteligencia egipcia sin enfrentarse a la meseta de Giza. Allí, recortadas contra el horizonte, se alzan las 3 grandes pirámides, monumentos a la eternidad, y la enigmática esfinge, guardiana silenciosa de sus secretos. Pero es la Gran Pirámide, la tumba del faraón Keops, la que representa el pináculo de su genio y el mayor de sus misterios. Pensemos en la escala de esta maravilla. Más de 2.300.000 bloques de piedra, algunos traídos desde canteras a cientos de kilómetros de distancia. Cada bloque pesa, en promedio, 2,5 toneladas, el equivalente a 2 coches. Y algunos de los bloques de granito en el interior de la pirámide llegan a pesar hasta 80 toneladas. Hoy en día, mover y colocar con precisión una pieza de 80 toneladas requeriría nuestras grúas más potentes y una planificación logística monumental. Los egipcios lo hicieron, supuestamente, con rampas, trineos, cuerdas y una fuerza laboral masiva. Pero la verdadera maravilla no reside solo en el tamaño, sino en la precisión. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado casi perfecto, con lados que miden aproximadamente 230 metros. La diferencia entre el lado más largo y el más corto es de menos de 20 centímetros, un margen de error asombroso para un proyecto de tal magnitud. Y su orientación es aún más increíble. Las 4 caras de la pirámide están alineadas casi perfectamente con los 4 puntos cardinales, con una precisión que los arquitectos modernos envidiarían. ¿Cómo lograron tal proeza sin brújulas, sin teodolitos, sin la tecnología que hoy consideramos indispensable? Los egiptólogos proponen que utilizaron las estrellas, observando la salida y puesta de ciertos astros para trazar líneas precisas de norte a sur. Un método ingenioso, sin duda, pero que requiere un conocimiento astronómico y una habilidad para la topografía que subestiman la etiqueta de primitiva que a menudo se le asigna a esta cultura. Y luego está el interior. Una compleja red de pasadizos, cámaras y galerías, construidos con una precisión milimétrica. La Gran Galería, con su techo abovedado, es una proeza de la ingeniería. La Cámara del Rey, construida con enormes bloques de granito rojo, está diseñada para soportar el peso inimaginable de la estructura superior.
Los llamados canales de ventilación, que apuntan a constelaciones específicas como Orión y la Osa Mayor, han alimentado incontables debates. ¿Eran meros conductos de aire, o tenían un propósito astronómico o ritual, diseñados para guiar el alma del faraón hacia las estrellas? La teoría de la correlación de Orión, propuesta por el autor Robert Boyle, sugiere que la disposición de las 3 pirámides de Giza en el suelo es un reflejo deliberado de las 3 estrellas del cinturón de Orión en el cielo. Aunque controvertida en los círculos académicos, esta teoría nos obliga a considerar la posibilidad de que los egipcios no solo observaban el cielo, sino que intentaban replicar su orden sagrado en la tierra, creando un paisaje monumental que era un espejo del cosmos. Y junto a las pirámides, yace la Esfinge, la guardiana silenciosa. Oficialmente atribuida al faraón Kefren, hijo de Keops, su origen es objeto de un intenso debate. Geólogos como el Dr. Robert Schoch han señalado que la erosión en el cuerpo de la Esfinge y en las paredes de su foso no parece causada por el viento y la arena, sino por agua, por miles de años de lluvias torrenciales. Lluvias que no han ocurrido en esa región desde el final de la última edad de hielo, miles de años antes del reinado de Kefren. ¿Podría ser la Esfinge un monumento mucho más antiguo, un vestigio de una civilización perdida anterior a los propios egipcios dinásticos que estos encontraron y adoptaron? La pregunta sigue abierta, y la mirada vacía de la Esfinge guarda su secreto con una paciencia milenaria. Lo que es innegable es que la construcción de estos monumentos requirió una mente maestra, una comprensión profunda de las matemáticas, la geometría, la ingeniería y la astronomía. No fueron construidos por una fuerza bruta sin dirección, sino por mentes brillantes que planificaron cada detalle con una precisión que aún hoy desafía nuestra comprensión. Pero el genio egipcio no se limitaba a la construcción en piedra. Su inteligencia también se adentró en el frágil y complejo universo del cuerpo humano. Mientras que en gran parte del mundo antiguo la enfermedad era vista como un castigo divino o una posesión demoníaca, los egipcios desarrollaron un enfoque sorprendentemente empírico y sistemático de la medicina. Nuestros principales testimonios de su saber médico son los papiros, especialmente el papiro Ebers y el papiro Smith. El papiro Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos y completos del mundo, es una especie de enciclopedia médica que contiene más de 700 remedios y fórmulas mágicas para una variedad de dolencias, desde problemas digestivos y oculares hasta afecciones ginecológicas y trastornos depresivos. Aunque muchos de los remedios están mezclados con encantamientos y rituales, otros revelan un conocimiento farmacológico asombroso. Utilizaban ingredientes como la miel, conocida por sus propiedades antibacterianas, el sauce, cuya corteza contiene ácido salicílico, el principio activo de la aspirina, y el pan mohoso, que podría haber sido una forma temprana e intuitiva de utilizar la penicilina. Aún más impresionante es el papiro Smith. A diferencia del Ebers, este es un texto casi completamente científico, un tratado quirúrgico que describe 48 casos de lesiones traumáticas, desde fracturas de huesos hasta heridas en la cabeza. Cada caso se presenta de manera metódica, título, examen, diagnóstico, tratamiento y notas adicionales. Lo más asombroso es su honestidad. Para ciertos casos, como una fractura grave del cráneo con exposición del cerebro, el autor simplemente escribe, un mal que no tiene cura, demostrando una capacidad para reconocer los límites de su propio conocimiento, un rasgo fundamental del pensamiento científico. Este papiro contiene las primeras descripciones conocidas del cerebro, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Los egipcios entendían que las lesiones en el cerebro podían afectar otras partes del cuerpo, una conexión que la medicina europea tardaría siglos en redescubrir. ¿Cómo alcanzaron este nivel de conocimiento? La respuesta, en parte, puede yacer en su práctica más emblemática, la momificación. El proceso de embalsamamiento, aunque de naturaleza religiosa, requería una comprensión detallada de la anatomía interna. Los embalsamadores extraían los órganos internos, cerebro, pulmones, hígado, intestinos, a través de pequeñas incisiones, identificándolos, tratándolos y guardándolos en los vasos canopos. El cerebro, curiosamente, era extraído a través de la nariz con ganchos de metal, lo que implica un conocimiento de la cavidad craneal. Aunque su comprensión de la función de cada órgano era limitada según nuestros estándares, creían que el corazón era el centro de la inteligencia y las emociones,
Su conocimiento práctico de la estructura del cuerpo era innegable y muy superior al de muchas civilizaciones contemporáneas. Realizaban complejas cirugías dentales, rellenando caries y creando puentes para reemplazar dientes perdidos. Hay evidencia de trepanaciones, perforaciones deliberadas del cráneo, algunas de las cuales muestran signos de curación, lo que indica que el paciente sobrevivió a la operación. Y se han encontrado prótesis funcionales, como un dedo del pie de madera y cuero que claramente había sido usado en vida. Los médicos egipcios eran especialistas. Había oftalmólogos, dentistas, gastroenterólogos, proctólogos, una especialización que no se vería de nuevo hasta la era moderna. Su inteligencia no era solo monumental, como en las pirámides, sino también minuciosa, capaz de adentrarse en los misterios del cuerpo humano con una curiosidad y una habilidad que desafían su antigüedad. Si la tierra y el cuerpo humano eran dominios que los egipcios exploraron con gran inteligencia, fue en los cielos donde su genio alcanzó una dimensión verdaderamente cósmica. La vida en Egipto estaba intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, y el más importante de todos era la inundación anual del Nilo, que traía la tierra fértil que garantizaba su supervivencia. Para predecir esta inundación, los egipcios se convirtieron en maestros astrónomos. Observaron que la inundación coincidía con la salida helíaca de la estrella más brillante del cielo, a la que llamaban Sopdet y que nosotros conocemos como Sirio. Este evento, cuando Sirio reaparecía en el horizonte justo antes del amanecer después de haber estado invisible durante 70 días, se convirtió en la piedra angular de su calendario. ¿Y qué calendario? Los egipcios desarrollaron un calendario civil de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días epagómenos al final. Este calendario era asombrosamente preciso y funcional, mucho más que los calendarios lunares utilizados por muchas otras culturas. Sabían que su calendario se desfasaba un cuarto de día cada año, y aunque no llegaron a implementar un año bisiesto de forma sistemática hasta épocas posteriores, eran plenamente conscientes de esta discrepancia. Su capacidad para crear y mantener un sistema de medición del tiempo tan preciso demuestra un nivel de observación y cálculo matemático extraordinario, pero su conocimiento astronómico iba mucho más allá. Sus techos de templos y tumbas son verdaderos mapas estelares, representando constelaciones que aún hoy reconocemos, aunque con nombres y formas diferentes. Identificaron los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, a los que llamaban estrellas que no conocen el descanso, y siguieron sus movimientos a través del cielo. La arquitectura de sus templos más importantes también refleja esta obsesión por el cosmos. El gran templo de Karnak, por ejemplo, está alineado de tal manera que en el solsticio de invierno, el sol naciente ilumina directamente su santuario más profundo, un efecto dramático y cargado de simbolismo. El templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II, está orientado para que 2 veces al año los rayos del sol penetren más de 60 metros en la oscuridad del templo para iluminar las estatuas de 3 de los 4 dioses sentados, dejando siempre en la sombra a Ata, el dios de la oscuridad. Esta precisión arquitectónica y astronómica nos lleva a preguntarnos sobre la profundidad de su conocimiento. ¿Entendían el concepto de la precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje de la Tierra que tarda casi 26.000 años en completar un ciclo? Algunos investigadores creen que sí, y que la edad y la alineación de monumentos como la Esfinge podrían ser un marcador de eras astrológicas pasadas. Aunque es una teoría muy debatida, la posibilidad de que los egipcios tuvieran una visión del tiempo y del cosmos a una escala tan vasta es, cuanto menos, intrigante. Para los egipcios, la tierra y el cielo no estaban separados. Eran un reflejo el uno del otro. Su inteligencia radicaba en su capacidad para leer el lenguaje de las estrellas y traducirlo en un orden y una estabilidad que duraron milenios. Eran, en el sentido más profundo, arquitectos del tiempo y del espacio. Pero la inteligencia de una civilización no se mide solo en piedra o en estrellas, reside también en su capacidad para comunicar, para registrar, para transmitir el conocimiento. Y en este aspecto, los antiguos egipcios nos legaron uno de los sistemas de escritura más bellos y complejos jamás concebidos, los jeroglíficos. Durante mucho tiempo, estos intrincados símbolos fueron un enigma indescifrable, meros dibujos decorativos para los ojos occidentales. Se los consideraba una forma de escritura puramente pictográfica, donde cada imagen representaba un objeto o una idea.
pero la verdad era mucho más sofisticada. Los jeroglíficos egipcios eran un sistema mixto que combinaba elementos logográficos, signos que representan palabras, fonéticos, signos que representan sonidos, similares a nuestras letras, e ideográficos, signos determinativos que ayudaban a aclarar el significado de una palabra. Esta complejidad es lo que los hizo tan difíciles de descifrar durante siglos. Imaginen la escena: paredes enteras de templos, obeliscos imponentes, sarcófagos intrincados, todos cubiertos por miles de estos pequeños grabados. Cada uno, una pieza de un rompecabezas lingüístico gigantesco. Durante casi 1500 años después de que el último templo pagano fuera cerrado y el conocimiento de la escritura jeroglífica se perdiera, estos textos permanecieron mudos, guardianes silenciosos de una sabiduría olvidada. Todo cambió en 1799, durante la campaña napoleónica en Egipto. Un soldado francés, Pierre-Francois Bouchard, desenterró una losa de basalto negro cerca de la ciudad de Rosetta. Esta losa, que hoy conocemos como la Piedra Rosetta, contenía el mismo decreto sacerdotal escrito en 3 escrituras diferentes: jeroglíficos egipcios en la parte superior, escritura demótica, una forma cursiva del egipcio antiguo, en el medio, y griego antiguo en la parte inferior. El griego antiguo era una lengua conocida por los eruditos. La Piedra Rosetta se convirtió, por tanto, en la llave maestra, el diccionario que permitiría, después de años de arduo trabajo por parte de genios como Jean-Francois Champollion, finalmente romper el código de los jeroglíficos en 1822. Fue como si, de repente, una civilización entera que había permanecido en silencio durante milenios comenzara a hablarnos de nuevo, y lo que nos contaron fue asombroso. A través de los jeroglíficos, hemos accedido a un vasto corpus de conocimiento, textos religiosos como el Libro de los Muertos, que guiaba al difunto en su viaje al más allá, tratados médicos que detallaban enfermedades y remedios, textos matemáticos que revelaban su comprensión de la geometría y el álgebra, crónicas históricas que narraban las hazañas de los faraones y los acontecimientos de su tiempo, e incluso obras literarias, poemas de amor, cuentos de aventuras y textos sapienciales llenos de sabiduría práctica. La existencia de una clase social dedicada exclusivamente a la escritura, los escribas, demuestra la importancia que los egipcios otorgaban al conocimiento registrado. Ser escriba era una profesión respetada, que requería años de estudio y una gran habilidad. Eran los burócratas, los historiadores, los bibliotecarios, los transmisores de la cultura. Sin ellos, sin su meticuloso trabajo, gran parte de lo que sabemos hoy sobre el antiguo Egipto se habría perdido para siempre. La complejidad de su sistema de escritura, su belleza estética y la profundidad del conocimiento que transmitió son un testimonio más de la extraordinaria inteligencia de esta civilización. No solo construyeron para la eternidad en piedra, sino también en palabras. Ahora bien, a pesar de todo lo que hemos aprendido, el antiguo Egipto sigue siendo un semillero de misterios sin resolver, de preguntas que desafían nuestras explicaciones convencionales y que alimentan la imaginación de investigadores y entusiastas por igual. Uno de los enigmas más persistentes es el de la supuesta electricidad en el antiguo Egipto. El famoso relieve del templo de Ator en Dendera, que parece representar enormes bombillas o tubos de luz conectados a una especie de generador, ha sido objeto de intenso debate. ¿Es una representación simbólica de la creación, como sostiene la egiptología oficial, o podría ser la evidencia de un conocimiento tecnológico perdido, una forma de iluminación eléctrica rudimentaria? Los defensores de esta última teoría señalan la ausencia de hollín en muchas tumbas y pasadizos subterráneos, sugiriendo que los egipcios debieron haber tenido una fuente de luz que no producía humo. Aunque no hay pruebas concluyentes, la pregunta persiste, un susurro de posibilidad en los oscuros corredores de la historia. Otro misterio que ha capturado la imaginación popular es el del Arca de la Alianza. Aunque tradicionalmente asociada con la historia hebrea, algunas teorías marginales sugieren que el arca, con sus supuestos poderes y su tecnología desconocida, podría haber tenido un origen egipcio, o al menos, que los egipcios podrían haber poseído objetos de poder similar, basados en un conocimiento avanzado de la física o la energía. De nuevo, la evidencia es escasa, pero la idea de que los egipcios pudieran haber manejado fuerzas que hoy apenas comprendemos sigue siendo una posibilidad intrigante para algunos. Y luego están los conocimientos perdidos.
La Biblioteca de Alejandría, aunque construida en época ptolemaica, heredó y albergó gran parte del saber acumulado por los egipcios durante milenios. Su destrucción, o más bien, su declive y desaparición gradual a lo largo de varios siglos, representa una de las mayores tragedias intelectuales de la historia. ¿Cuántos secretos, cuántos avances, cuánta sabiduría se perdió para siempre entre sus muros incendiados o sus papiros dispersos? ¿Podrían haber tenido los egipcios conocimientos sobre campos como la acústica, la levitación o incluso formas de energía limpia, que se desvanecieron con el tiempo y las catástrofes? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la civilización egipcia fue mucho más que constructores de pirámides y adoradores de dioses con cabeza de animal. Fueron observadores meticulosos del cosmos, ingenieros audaces, médicos sorprendentemente avanzados y guardianes de una profunda sabiduría espiritual y filosófica. Su inteligencia no era solo práctica, sino también intuitiva y simbólica. Su capacidad para mantener una civilización estable y coherente durante 3 milenios, en un entorno a menudo hostil, es en sí misma una proeza asombrosa. Resistieron invasiones, sequías, cambios dinásticos, pero su cultura central, su visión del mundo, su Ma'at, el concepto de orden cósmico y justicia, perduró. Esto habla de una resiliencia intelectual y una capacidad de adaptación extraordinarias. Quizás el mayor legado de las mentes perdidas de Egipto no sean sus monumentos de piedra, por impresionantes que sean, sino la pregunta que nos obligan a hacernos: ¿qué es lo que realmente sabemos sobre nuestro pasado? ¿Y qué otros secretos, qué otras inteligencias asombrosas, yacen aún enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando ser redescubiertas? La tierra de los faraones sigue guardando muchos de sus misterios. Pero cada nuevo descubrimiento, cada jeroglífico descifrado, nos acerca un poco más a comprender la verdadera magnitud de su genio, y nos recuerda que la historia de la inteligencia humana es mucho más antigua, y mucho más sorprendente, de lo que a menudo imaginamos. Y así, dejamos las arenas doradas de Egipto, pero nuestro viaje en busca de las mentes perdidas de la antigüedad apenas ha comenzado. Nos trasladamos ahora hacia el este, a la tierra entre dos ríos, Mesopotamia, la cuna de la civilización tal como la conocemos. Un lugar donde, hace más de 5000 años, una cultura extraordinaria sentó las bases de gran parte de lo que hoy damos por sentado: la escritura, la ciudad, la ley, las matemáticas y una visión del cosmos que influiría en el mundo durante milenios. Si Egipto nos asombra con la majestuosidad de sus monumentos y la longevidad de su cultura, Mesopotamia nos cautiva por ser el crisol donde se forjaron muchas de las primeras y más fundamentales invenciones de la humanidad. En esta fértil llanura aluvial, bañada por los ríos Tigris y Eufrates, surgió una sucesión de culturas brillantes, comenzando con los enigmáticos sumerios, considerados por muchos como la primera civilización verdadera de la historia. Hace más de 5500 años, mientras gran parte del mundo aún vivía en pequeñas aldeas neolíticas, los sumerios ya estaban construyendo ciudades amuralladas como Uruk, Ur y Lagas. Ciudades que no eran simples conglomerados de casas, sino complejos centros urbanos con templos imponentes llamados zigurats, palacios, talleres artesanales y una organización social y política sorprendentemente sofisticada. Fueron ellos quienes, por primera vez, enfrentaron los desafíos de la vida urbana a gran escala, la administración de recursos, la organización del trabajo, la impartición de justicia y la defensa común. Pero quizás su legado más trascendental, la invención que verdaderamente separó la historia de la prehistoria, fue la escritura. Alrededor del 3400 a.C., los sumerios desarrollaron un sistema de escritura pictográfica que, con el tiempo, evolucionó hacia la famosa escritura cuneiforme, llamada así por las marcas en forma de cuña que se hacían con un estilete sobre tablillas de arcilla blanda. Imaginen el impacto de esta invención. Por primera vez, las ideas, las leyes, los mitos, la historia, podían ser registrados de forma permanente, transmitidos a través del tiempo y el espacio. La escritura cuneiforme se convirtió en la lengua franca del antiguo Cercano Oriente durante casi 3 milenios, utilizada no solo por los sumerios, sino también por los acadios, los babilonios, los asirios y otros pueblos. Gracias a las miles de tablillas de arcilla que han sobrevivido, resistentes al fuego y al tiempo, tenemos una ventana increíblemente detallada a la vida, el pensamiento y los logros de estas antiguas culturas. Pero los sumerios no se detuvieron ahí. Su ingenio parece no haber tenido límites.
A ellos se les atribuye la invención de la rueda, no solo para la alfarería, sino también para el transporte, revolucionando el comercio y la guerra. Desarrollaron el arado, multiplicando la eficiencia agrícola y permitiendo el sustento de poblaciones urbanas crecientes. Fueron pioneros en la metalurgia del bronce, creando herramientas y armas más resistentes y eficaces que las de piedra o cobre. Establecieron sistemas de irrigación complejos para controlar las aguas del Tigris y el Éufrates, transformando las áridas llanuras en fértiles campos de cultivo, y sentaron las bases del derecho. El Código de Ur-Nammu, rey de Ur, que data de alrededor del 2100 a.C., es uno de los códigos legales más antiguos que se conocen, precediendo al famoso Código de Hammurabi de Babilonia en varios siglos. Aunque fragmentario, este código ya establecía principios de justicia, compensaciones por daños y castigos por crímenes, demostrando una temprana preocupación por el orden social y la equidad, al menos dentro de los parámetros de su época. La inteligencia sumeria no era solo tecnológica, sino también social y administrativa. Transición a imágenes de tablillas cuneiformes con cálculos matemáticos, representaciones de astrónomos babilónicos y diagramas del sistema sexagesimal. La música se vuelve más matemática, precisa, pero aún con un toque de misterio. Ahora, adentrémonos en uno de los campos donde la mente mesopotámica brilló con una luz particularmente intensa, las matemáticas y la astronomía. Si los egipcios eran maestros de la geometría práctica, los sumerios y sus sucesores, los babilonios, fueron verdaderos genios del cálculo y la observación celeste. Desarrollaron un sofisticado sistema numérico sexagesimal, es decir, basado en el número 60. Aunque pueda parecernos extraño hoy en día, acostumbrados a nuestro sistema decimal, el sistema sexagesimal tiene grandes ventajas para el cálculo de fracciones y para la división. Y su legado perdura hasta nuestros días, la división de la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos y la división del círculo en 360 grados. Son herencia directa de los matemáticos mesopotámicos. Sus conocimientos matemáticos eran asombrosos para su tiempo. Dominaban la aritmética básica, pero también se adentraron en el álgebra, resolviendo ecuaciones lineales y cuadráticas. Crearon tablas de multiplicar, de dividir, de cuadrados, de cubos, e incluso tablas de recíprocos y de funciones exponenciales. Tenían una comprensión de la geometría que les permitía calcular áreas y volúmenes de figuras complejas. Incluso hay evidencia de que conocían el teorema de Pitágoras más de 1000 años antes de que naciera el propio Pitágoras, como lo demuestra la famosa tablilla Plimpton 322, que contiene una lista de ternas pitagóricas. Esta destreza matemática estaba íntimamente ligada a su otra gran pasión intelectual, la astronomía. Los sacerdotes astrónomos mesopotámicos pasaban noches enteras en lo alto de los zigurats, esos imponentes templos escalonados que se alzaban sobre las ciudades, observando el movimiento de los cuerpos celestes con una paciencia y una precisión admirables. Registraron meticulosamente los ciclos del Sol, la Luna y los planetas visibles a simple vista. Crearon catálogos de estrellas y constelaciones, muchas de las cuales forman la base de nuestro zodiaco actual. Y lo más asombroso, desarrollaron métodos matemáticos para predecir fenómenos astronómicos como los eclipses lunares y solares con una sorprendente exactitud. Comprendieron que los movimientos planetarios no eran aleatorios, sino que seguían patrones regulares y predecibles. Para los mesopotámicos, el cielo no era solo un espectáculo hermoso, sino un libro abierto que revelaba la voluntad de los dioses y el destino de los hombres. La astronomía y la astrología estaban íntimamente entrelazadas. Creían que los movimientos de los planetas influían en los asuntos terrenales y sus observaciones celestes eran fundamentales para la toma de decisiones políticas, para la agricultura y para los rituales religiosos. Los zigurats, esas estructuras monumentales que a menudo se describen solo como templos, bien podrían haber funcionado también como observatorios astronómicos primitivos. Su altura les proporcionaba una vista despejada del horizonte y su orientación a menudo estaba relacionada con puntos cardinales o eventos astronómicos significativos. Imaginen a esos antiguos sabios, noche tras noche, escudriñando los cielos, trazando mapas de las estrellas, calculando los ciclos cósmicos, armados solo con sus ojos, su intelecto y una profunda reverencia por el orden del universo. Su legado es una prueba fehaciente de la capacidad de la mente humana para desentrañar los misterios del cosmos, incluso con herramientas limitadas.
Pero la inteligencia mesopotámica no se limitó a los números y las estrellas. También nos legaron una de las tradiciones literarias más antiguas y ricas del mundo. Gracias a la durabilidad de las tablillas de arcilla, hemos recuperado miles de textos que nos abren una ventana a su forma de pensar, a sus creencias, a sus miedos y esperanzas. La joya de la corona de la literatura mesopotámica es, sin duda, la epopeya de Gilgamesh. Este poema épico, cuyas versiones más antiguas datan de hace más de 4000 años, narra las aventuras de Gilgamesh, el rey semimítico de Uruk, y su búsqueda de la inmortalidad. Es una obra de una profundidad y una complejidad sorprendentes que explora temas universales como la amistad, el amor, la pérdida, el miedo a la muerte y el significado de la vida humana. En la epopeya, vemos a Gilgamesh, un rey arrogante y tiránico, transformarse a través de su amistad con Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses para ser su igual. Juntos, emprenden hazañas heroicas, pero la muerte de Enkidu sume a Gilgamesh en una profunda desesperación y lo impulsa a buscar el secreto de la vida eterna. Su viaje lo lleva a los confines del mundo, a encontrarse con sabios inmortales y a enfrentarse a pruebas terribles, solo para descubrir al final que la inmortalidad no está destinada a los hombres, y que la verdadera sabiduría reside en aceptar la propia mortalidad y en dejar un legado a través de las obras y los recuerdos. La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras, es una profunda reflexión sobre la condición humana, con personajes complejos y emociones que resuenan con nosotros incluso hoy en día. Y contiene elementos que encontrarían eco en tradiciones posteriores, como el relato de un gran diluvio universal, notablemente similar al que encontramos en la Biblia. Pero la literatura mesopotámica va mucho más allá de Gilgamesh. Hemos encontrado mitos de la creación, como el Enuma Elish babilónico, que narra la lucha entre los dioses primordiales y el ascenso de Marduk como deidad principal. Hay himnos y plegarias a los dioses, que revelan su compleja teología y su profunda religiosidad. Hay textos sapienciales, colecciones de proverbios y consejos que ofrecen una visión de su ética y su sabiduría popular. E incluso encontramos textos legales, administrativos y científicos, todos ellos escritos en esa intrincada escritura cuneiforme. La existencia de esta vasta y diversa producción literaria demuestra un alto grado de desarrollo intelectual y cultural. Los escribas mesopotámicos, al igual que sus homólogos egipcios, eran profesionales altamente cualificados, guardianes del conocimiento y transmisores de la tradición. Su trabajo no solo nos permite reconstruir la historia y la vida cotidiana de estas antiguas civilizaciones, sino que también nos conecta con sus mentes, con sus formas de ver el mundo, y nos recuerda que las grandes preguntas de la existencia humana han preocupado a la humanidad desde los albores de la civilización. Ahora, debemos abordar un aspecto de la cultura sumeria que ha generado un enorme debate y especulación, especialmente en los círculos de investigación alternativa, la cuestión de los Anunnaki. Según la interpretación de algunos autores, como el controvertido Zecharia Sitchin, los textos sumerios no hablan de dioses mitológicos, sino de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra en un pasado remoto, que modificaron genéticamente a los humanos primitivos para crear una raza de trabajadores y que les enseñaron los rudimentos de la civilización. Sitchin basó sus teorías en su propia traducción e interpretación de las tablillas cuneiformes, identificando a los Anunnaki como los habitantes de un supuesto 12º planeta, Nibiru, que tendría una órbita elíptica muy larga alrededor del Sol. Según esta visión, muchas de las hazañas tecnológicas y los conocimientos avanzados de los sumerios serían un legado directo de estos visitantes cósmicos. Es crucial señalar que la gran mayoría de los académicos, sumerólogos y arqueólogos rechazan categóricamente las teorías de Sitchin. Argumentan que sus traducciones son erróneas o forzadas, que saca los textos de su contexto mitológico y religioso, y que no hay evidencia arqueológica que respalde la idea de una intervención extraterrestre en el desarrollo de la civilización sumeria. Para la corriente principal, los Anunnaki eran simplemente los dioses del panteón sumerio, deidades poderosas pero no seres de otros planetas. Sin embargo, la persistencia de estas teorías alternativas y la fascinación que generan nos obliga a reflexionar. Los mitos de la creación sumerios son ciertamente complejos y a veces desconcertantes.
Hablan de dioses que descienden del cielo, de la creación del hombre a partir de la arcilla y la sangre o esencia de un dios, de seres híbridos y de conocimientos otorgados a la humanidad por figuras divinas. ¿Son estas meras alegorías, metáforas poéticas para explicar los misterios del universo y el origen de la vida? ¿O podrían contener, como sostienen algunos, un eco distorsionado de eventos reales, de un pasado olvidado donde la humanidad tuvo un encuentro con algo o alguien que trascendía su comprensión? No podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que los sumerios poseían una cosmogonía rica y una imaginación poderosa, y que sus textos, ya sea interpretados como mitología o como historia velada, nos hablan de una profunda conexión entre el cielo y la tierra, entre los dioses y los hombres. Quizás la verdadera inteligencia perdida no reside en la supuesta tecnología alienígena, sino en la capacidad de estas culturas antiguas para integrar lo sagrado y lo profano, lo mitológico y lo científico, en una visión del mundo coherente y llena de significado. Una visión que, quizás, hemos perdido en nuestra era moderna, tan enfocada en lo material y lo racional. El legado de Mesopotamia es inmenso. Sus invenciones, desde la escritura y la rueda hasta las leyes y las matemáticas, sentaron las bases sobre las que se construirían muchas de las grandes civilizaciones posteriores, incluyendo la griega y la romana, y a través de ellas, la nuestra. Su visión del cosmos, sus mitos y sus héroes, han resonado a través de los milenios, transformándose y adaptándose, pero conservando siempre un eco de su origen en la tierra entre dos ríos. Al estudiar a los sumerios y babilonios, no solo descubrimos una inteligencia asombrosa para su tiempo, sino que también nos enfrentamos a la fragilidad del conocimiento. A pesar de sus logros, estas civilizaciones eventualmente colapsaron, sus ciudades fueron abandonadas y gran parte de su sabiduría se perdió durante siglos, hasta que los arqueólogos y lingüistas modernos comenzaron a desenterrar sus secretos de las arenas del desierto. Es un recordatorio aleccionador de que ninguna civilización, por muy avanzada que sea, es inmune al paso del tiempo o a las vicisitudes de la historia. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto de nuestro propio conocimiento actual perdurará para las generaciones futuras? ¿Y qué mentes perdidas del presente serán redescubiertas por los arqueólogos del mañana? El corazón de Mesopotamia sigue latiendo bajo las ruinas de sus antiguas ciudades, un testimonio silencioso pero elocuente de la extraordinaria capacidad de la mente humana para crear, innovar y buscar respuestas a los grandes misterios de la existencia, incluso en los albores de la historia. Cruzamos ahora el vasto océano Atlántico, dejando atrás el viejo mundo para adentrarnos en las selvas húmedas y las imponentes cordilleras de un continente que, durante milenios, desarrolló sus propias y extraordinarias civilizaciones, aisladas del resto del planeta. En Mesoamérica y los Andes, florecieron culturas con una comprensión del tiempo, del cosmos y de la ingeniería que rivaliza, y en algunos aspectos supera, a las de sus contemporáneos del otro lado del mundo. Hoy, nos enfocaremos en tres de las más emblemáticas: los mayas, arquitectos del tiempo; los aztecas, ingenieros de la ciudad lacustre; y los incas, señores de los caminos andinos. Comencemos con los mayas, una civilización que habitó las tierras bajas tropicales del sureste de México, Guatemala, Belice y Honduras. Durante su periodo clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo, los mayas alcanzaron un nivel de sofisticación intelectual y artística asombroso. No formaron un imperio unificado como los egipcios o los incas, sino una red de ciudades-estado independientes, a menudo en competencia, pero que compartían una cultura, una religión y, sobre todo, un conocimiento extraordinario. Quizás el logro más célebre de la inteligencia maya sea su increíblemente complejo y preciso sistema calendárico. No tenían uno, sino varios calendarios interconectados que regían diferentes aspectos de su vida. El Jaab era su calendario civil de 365 días, similar al egipcio, dividido en 18 meses de 20 días, más un periodo de 5 días aciagos al final. Pero también tenían el Tzolkin, un calendario sagrado de 260 días, formado por la combinación de 20 nombres de días y 13 números. La combinación de estos dos calendarios creaba un ciclo mayor de 52 años, conocido como la rueda calendárica, un periodo fundamental en su cosmovisión. Pero la verdadera maravilla es la cuenta larga. Este era un sistema calendárico lineal que contaba los días desde un punto de inicio mítico, situado en el año 3114 a.C.
permitía a los mayas registrar fechas con una precisión asombrosa a lo largo de vastos periodos de tiempo, abarcando miles de años tanto en el pasado como en el futuro. Su comprensión de los ciclos temporales era tan profunda que podían predecir con notable exactitud eventos astronómicos como los eclipses solares y lunares, y conocían con gran precisión los ciclos sinódicos de planetas como Venus, al que otorgaban una gran importancia religiosa y astrológica. Para realizar estos cálculos calendáricos y astronómicos, los mayas desarrollaron un sistema matemático vigesimal, base 20, que incluía un concepto revolucionario para su época, el cero. Mientras que otras grandes civilizaciones como la romana carecían de un símbolo para el cero, lo que dificultaba enormemente sus cálculos, los mayas no solo lo conceptualizaron, sino que lo representaron gráficamente con un glifo en forma de concha o caracol. Este avance les permitió realizar operaciones matemáticas complejas y registrar números muy grandes con facilidad, fundamentales para sus cómputos astronómicos. Su sistema de escritura jeroglífica es otra prueba de su alto nivel intelectual. Durante mucho tiempo se pensó que era puramente ideográfica, pero gracias a los avances en su desciframiento en las últimas décadas, ahora sabemos que es un sistema logosilábico complejo, similar en estructura al egipcio o al sumerio, capaz de registrar no solo fechas y eventos astronómicos, sino también historia dinástica, mitología, poesía y rituales. Las estelas de piedra, los dinteles de los templos y los pocos códices que sobrevivieron a la quema de los conquistadores españoles nos revelan una civilización con una rica vida intelectual y una profunda comprensión de su lugar en el cosmos y sus ciudades. Tikal, con sus imponentes pirámides emergiendo de la selva, Palenque, con su exquisita arquitectura y sus detallados relieves, Chichén Itzá, con el famoso observatorio de El Caracol y la pirámide de Kukulcán, diseñada para que en los equinoccios, la luz del sol cree la ilusión de una serpiente emplumada descendiendo por sus escalinatas. Estas ciudades no eran meros asentamientos, eran centros ceremoniales, políticos y científicos, cuidadosamente planificados y a menudo alineados con eventos astronómicos significativos, demostrando una fusión perfecta entre arquitectura, arte y conocimiento cósmico. El colapso de la civilización maya clásica alrededor del siglo IX sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología, pero su legado intelectual perdura como un faro de genialidad en la historia de la humanidad. Viajamos ahora al altiplano central de México, al corazón del imperio que dominó Mesoamérica en el momento del contacto con los europeos, los aztecas, o más propiamente, los mexicas. Si los mayas fueron los arquitectos del tiempo, los aztecas fueron los ingenieros de una de las ciudades más asombrosas del mundo antiguo, Tenochtitlán. Fundada en 1325 en una isla pantanosa en medio del lago de Texcoco, un entorno a primera vista completamente desfavorable, Tenochtitlán se convirtió en una vasta y próspera metrópolis, con una población que algunos estiman en más de 200.000 habitantes, superando a la mayoría de las ciudades europeas de la época. ¿Cómo lograron tal proeza? Con una inteligencia ingenieril y una organización social admirables. Para expandir su ciudad sobre el lago, los aztecas desarrollaron un ingenioso sistema de islas artificiales llamadas chinampas, también conocidas como jardines flotantes. Estas eran balsas hechas de lodo y ramas, ancladas al fondo del lago, sobre las cuales cultivaban maíz, frijol, calabaza y flores. Las chinampas no solo les proporcionaron tierras de cultivo increíblemente fértiles, sino que también les permitieron expandir la superficie habitable de la ciudad de una manera sostenible y eficiente. Tenochtitlán estaba interconectada por una red de canales que servían como calles acuáticas y unida a tierra firme por 3 grandes calzadas elevadas, construidas con piedra y tierra, que demostraban un notable conocimiento de la ingeniería civil. También construyeron diques para controlar el nivel del agua y proteger la ciudad de las inundaciones y acueductos que traían agua potable desde manantiales en las montañas cercanas. La limpieza y el orden de la ciudad impresionaron profundamente a los conquistadores españoles, que la compararon con Venecia, pero la inteligencia azteca no se limitaba a la ingeniería. Tenían una estructura social compleja y jerarquizada, con un emperador o tlatoani a la cabeza, una nobleza guerrera, sacerdotes, comerciantes, artesanos y agricultores. Su sistema educativo era notable, con escuelas para los hijos de los nobles, el Calmecac, y para los plebeyos, el Telpochcali, donde se enseñaba historia, religión, artes militares y oficios. Poseían un conocimiento profundo de la herbolaria y la medicina. Sus médicos, o Tizitl,
eran capaces de tratar una variedad de enfermedades y heridas, utilizando una amplia farmacopea de plantas medicinales, y practicaban cirugías menores e incluso trepanaciones. El Códice Badiano, un manuscrito azteca del siglo XVI, es un tesoro de información sobre sus conocimientos botánicos y médicos, aunque a menudo se los recuerda por sus prácticas de sacrificio humano, que ciertamente formaban una parte oscura pero integral de su cosmovisión. Es importante no reducir la complejidad de la civilización azteca a este único aspecto. Fueron un pueblo de gran pragmatismo, adaptabilidad y un ingenio formidable, capaces de construir un imperio y una ciudad deslumbrante en un entorno que habría derrotado a culturas menos resilientes. Su caída ante los conquistadores españoles, ayudados por las enfermedades y las alianzas con pueblos sometidos, marcó el trágico final de una era de esplendor en el Valle de México. Nos trasladamos ahora al sur, a las vertiginosas alturas de la cordillera de los Andes, el dominio de otro imperio extraordinario, el Imperio Inca, conocido como el Tahuantinsuyo, las 4 regiones juntas. En apenas un siglo, desde mediados del XV hasta la llegada de los españoles en 1532, los incas lograron unificar un vasto y diverso territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina, creando una de las estructuras políticas y administrativas más impresionantes de la historia. La inteligencia inca se manifestó de formas diferentes a la de los mayas o los aztecas. Aunque no desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica como los mayas, ni construyeron una metrópolis lacustre como los aztecas, sus logros en ingeniería, organización social y adaptación al entorno andino son igualmente asombrosos. Quizás su hazaña más visible sea su increíble red de caminos, el Cuapac Ñan. Más de 40.000 kilómetros de caminos pavimentados, puentes colgantes sobre abismos profundos, escalinatas talladas en la roca y tambos o posadas para los viajeros, que conectaban cada rincón del vasto imperio. Esta red no solo facilitaba el movimiento de ejércitos y administradores, sino también un eficiente sistema de comunicación basado en los chasquis, corredores de relevos que podían transmitir mensajes a una velocidad sorprendente a través de los terrenos más difíciles. Imaginen la planificación, la ingeniería y el esfuerzo humano necesarios para construir y mantener una red de esta magnitud en uno de los entornos montañosos más desafiantes del planeta. Y luego está su arquitectura. Los incas eran maestros canteros. Sus construcciones, caracterizadas por enormes bloques de piedra tallados con una precisión asombrosa y ensamblados sin el uso de mortero, son un testimonio de su habilidad y paciencia. Lugares como Sacsayhuamán, cerca de Cusco, con sus muros ciclópicos hechos de piedras que pesan varias toneladas y encajan con una exactitud milimétrica, siguen desconcertando a los ingenieros modernos. ¿Cómo lograron cortar, transportar y ensamblar estas moles de piedra con tal perfección, utilizando solo herramientas de bronce y piedra? Machu Picchu, la ciudadela perdida en lo alto de los Andes, es quizás el ejemplo más famoso de su genio arquitectónico y su armonía con el paisaje. Construida en un lugar casi inaccesible, con terrazas de cultivo que desafían la gravedad y edificios de piedra que parecen fundirse con las montañas, Machu Picchu es un monumento a la inteligencia, la espiritualidad y la capacidad de adaptación de los incas. Pero uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes de la cultura inca es el quipu. Estos eran conjuntos de cuerdas de lana o algodón, de diferentes colores, con nudos de diversos tipos y en diferentes posiciones. Oficialmente, se considera que los quipus eran un sistema de contabilidad y registro de datos, una especie de ábaco tridimensional utilizado para llevar la cuenta de poblaciones, cosechas, tributos y otros asuntos administrativos. Sin embargo, algunos investigadores, como el profesor de Harvard Gary Orton, han propuesto que los quipus podrían haber sido mucho más que eso. Sugieren que podrían haber sido una forma de escritura tridimensional, un sistema de comunicación capaz de registrar no solo números, sino también narrativas, historia y genealogías, utilizando la combinación de colores, tipos de nudos, dirección de las torsiones y la disposición espacial de las cuerdas como un código complejo. Si esta teoría se confirma, significaría que los incas poseían un sistema de escritura único y altamente sofisticado, cuya clave aún no hemos logrado descifrar por completo. Los Quipucamayocs, los guardianes de los quipus, eran funcionarios especializados en su creación e interpretación, y su conocimiento se consideraba vital para la administración del imperio. Además de estos logros, los incas demostraron una notable inteligencia en la agricultura,
desarrollando sistemas de terrazas de cultivo o andenes, que les permitían cultivar en las laderas empinadas de los Andes y aprovechar al máximo los diferentes pisos ecológicos. Domesticaron una gran variedad de plantas, como la papa, el maíz y la quinoa, y desarrollaron técnicas de almacenamiento de alimentos que les permitían hacer frente a las sequías y las hambrunas. Su organización social, basada en el ayugo comunidad familiar y en un sistema de reciprocidad y redistribución de bienes conocido como la mita, aunque a menudo coercitivo, permitió la cohesión y el funcionamiento de un imperio tan vasto y diverso. Al observar estas tres grandes civilizaciones, mayas, aztecas e incas y otras culturas que florecieron en Mesoamérica y los Andes, como los olmecas, los teotihuacanos o los mochicas, encontramos no solo diferencias notables, sino también sorprendentes similitudes y misterios compartidos. Muchas de estas culturas compartían cosmogonías complejas, con panteones de dioses que a menudo representaban fuerzas de la naturaleza y una visión cíclica del tiempo y del universo. Los calendarios, aunque con variaciones locales, a menudo mostraban una sofisticación astronómica similar. Y las prácticas rituales, incluyendo en algunos casos el sacrificio humano, parecen haber tenido raíces comunes o influencias mutuas. El enigma de los olmecas, considerados por muchos como la cultura madre de Mesoamérica, persiste. Sus cabezas colosales de basalto, con rasgos negroides y expresiones enigmáticas, y su temprano desarrollo de la escritura y el calendario, sugieren un nivel de sofisticación muy anterior a lo que se pensaba. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo influyeron en las culturas posteriores? Y luego están las leyendas recurrentes de dioses instructores, figuras civilizadoras que llegaron desde el mar o desde el cielo para enseñar a los hombres las artes, las ciencias y las leyes. Quetzalcóatl entre los aztecas y otros pueblos nahuas, Cuculcán entre los mayas, Viracocha entre los incas. ¿Son estas meras figuras mitológicas, personificaciones de fuerzas naturales o principios culturales? ¿O podrían ser el eco distorsionado de contactos con otras culturas más avanzadas, quizás incluso de visitantes de otros mundos, como sugieren algunas teorías alternativas? Lo que es innegable es que, a la llegada de los europeos, estas civilizaciones poseían un cúmulo de conocimientos y una visión del mundo que fueron brutalmente interrumpidos y en gran medida destruidos. La quema de los códices mayas por el obispo Diego de Landa, la destrucción de Tenochtitlán, el saqueo de Cusco, son tragedias culturales que nos privaron para siempre de una parte invaluable del legado intelectual de la humanidad. Las mentes perdidas de los hijos del quinto sol siguen hablándonos a través de las ruinas de sus ciudades, de los fragmentos de sus textos, de la sabiduría que aún conservan sus descendientes. Y nos recuerdan que la inteligencia humana puede florecer en los entornos más diversos y desafiantes, y que hay muchas formas de comprender el universo y nuestro lugar en él. Si bien Egipto, Mesopotamia y las grandes civilizaciones de América deslumbran con sus logros monumentales y su rica documentación, no podemos olvidar que el ingenio humano floreció en muchos otros rincones del planeta, dejando tras de sí enigmas y testimonios de una inteligencia asombrosa. Algunas de estas culturas son menos conocidas por el gran público, pero sus contribuciones y los misterios que las rodean son igualmente fascinantes. Viajemos ahora al subcontinente indio, a las fértiles llanuras del río Indo, donde hace más de 4.500 años, casi contemporánea con las grandes pirámides de Egipto y las ciudades-estado de Sumeria, floreció una civilización urbana vasta y sorprendentemente sofisticada, la civilización del Valle del Indo, también conocida como la cultura Harappa. Esta civilización, que abarcó un territorio inmenso, desde el actual Pakistán hasta el noroeste de la India, es notable por la increíble planificación de sus ciudades. Metrópolis como Mohenjo-Daro y Harappa, que podían albergar a decenas de miles de habitantes, estaban construidas con un trazado urbano regular, calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, y una clara división entre la ciudadela, donde se encontraban los edificios públicos y ceremoniales, y la ciudad baja, donde residía la población. Pero lo más asombroso es su avanzado sistema de saneamiento. Muchas casas en Mohenjo-Daro tenían baños privados con desagües que se conectaban a una red de alcantarillado subterráneo, construido con ladrillos cocidos y con un diseño que permitía la limpieza y el mantenimiento. Este nivel de ingeniería sanitaria no se vería de nuevo en muchas partes del mundo hasta la época romana o incluso mucho después. Demuestra una preocupación por la higiene y la salud pública que era excepcional para su tiempo. La civilización del Valle del Indo también desarrolló un sistema de pesos y medidas estandarizado,
lo que sugiere un comercio activo y bien organizado. Sus artesanos producían exquisita cerámica, sellos de esteatita con intrincados grabados de animales y símbolos, y joyería de oro y piedras semipreciosas. Sin embargo, uno de los mayores misterios que rodea a esta cultura es su escritura. Han sobrevivido miles de inscripciones cortas, principalmente en sellos, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrarlas de manera concluyente. No sabemos qué lengua hablaban, ni qué historias contaban sus símbolos. Es como tener una biblioteca entera llena de libros en un idioma desconocido, una ventana cerrada a la mente de una gran civilización. Y su desaparición, alrededor del 1900 a.C., también es un enigma. ¿Fue el cambio climático que alteró el curso de los ríos y provocó sequías? ¿Fueron invasiones de pueblos arios, como se pensó durante mucho tiempo, aunque la evidencia arqueológica de grandes conflictos es escasa? ¿O fue una combinación de factores, incluyendo la degradación ambiental y la inestabilidad social? La civilización del Valle del Indo nos recuerda que incluso las culturas más avanzadas y extensas pueden desaparecer, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Pero sus ciudades planificadas y sus sistemas de saneamiento son un testimonio silencioso de una inteligencia práctica y una capacidad de organización social que desafían su antigüedad. Retrocedamos aún más en el tiempo, a una época en que la agricultura apenas comenzaba a transformar la sociedad humana, a una era que solemos asociar con la primitiva edad de piedra. Sin embargo, incluso en este pasado remoto, encontramos evidencias de una inteligencia y una capacidad de organización que desafían nuestras ideas preconcebidas. Me refiero a los constructores de megalitos. En todo el mundo, desde las costas de Europa hasta las islas del Pacífico, encontramos enormes estructuras de piedra, menhires, dólmenes, cromlechs, erigidas por culturas prehistóricas. Stonehenge en Inglaterra, con sus imponentes círculos de piedra y sus complejas alineaciones astronómicas, es quizás el más famoso. Pero no es el único, ni siquiera el más antiguo. Lugares como Karnak en Francia, con sus miles de menhires alineados a lo largo de kilómetros, o Newgrange en Irlanda, una tumba de corredor más antigua que las pirámides de Egipto, cuyo pasaje interior se ilumina con el sol del solsticio de invierno, nos hablan de un profundo conocimiento del cielo, de los ciclos solares y lunares, y de una capacidad para movilizar y organizar grandes cantidades de mano de obra para proyectos que debieron llevar generaciones completar. Pero el descubrimiento que ha revolucionado nuestra comprensión de estas culturas tempranas es Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía. Datado en unos asombrosos 9.600 años antes de Cristo, Göbekli Tepe es miles de años más antiguo que Stonehenge o las pirámides. Se trata de un complejo de enormes pilares de piedra tallada, algunos de hasta 5 metros de altura y 20 toneladas de peso, dispuestos en círculos y decorados con intrincados relieves de animales salvajes, zorros, leones, serpientes, buitres. Lo más sorprendente de Göbekli Tepe es que fue construido por cazadores-recolectores antes de la invención de la agricultura, la cerámica o la metalurgia. Esto desafía la teoría tradicional de que solo las sociedades agrícolas sedentarias podían desarrollar la organización social y los recursos necesarios para construir monumentos de esta escala. Parece que, en este caso, la construcción del centro ceremonial pudo haber sido el catalizador para la sedentarización y el desarrollo de la agricultura, y no al revés. ¿Cuál era el propósito de Göbekli Tepe? ¿Un templo, un observatorio astronómico, un lugar de reunión para rituales chamánicos? No lo sabemos con certeza. Pero su complejidad, su antigüedad y el simbolismo de sus relieves nos hablan de una visión del mundo sofisticada y de una capacidad intelectual que no esperábamos encontrar en una época tan remota. Los constructores de Göbekli Tepe poseían una mente capaz de la abstracción, de la planificación a largo plazo y de la expresión artística monumental. Nos obligan a reconsiderar los albores de la civilización y la verdadera capacidad de nuestros antepasados más lejanos. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia el lejano oriente, a la antigua China, una civilización que, al igual que Egipto, disfrutó de una notable continuidad cultural y desarrolló una serie de innovaciones que tendrían un impacto profundo en la historia del mundo, aunque muchas de ellas llegarían a Occidente con siglos de retraso. Cuando pensamos en las 4 grandes invenciones de la antigua China, la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta de tipos móviles, nos damos cuenta de la magnitud de su genio práctico.
La brújula, desarrollada ya en la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C., no solo revolucionó la navegación, sino que también se utilizó en la geomancia y la planificación urbana. El papel, inventado alrededor del siglo I después de Cristo, proporcionó un medio de escritura mucho más barato y accesible que el papiro o el pergamino, facilitando la difusión del conocimiento. La pólvora, descubierta accidentalmente por alquimistas taoístas en el siglo IX, tendría un impacto transformador en la guerra, aunque inicialmente se usó para fuegos artificiales. Y la imprenta de tipos móviles, desarrollada por Bi Zheng en el siglo XI, aunque no se generalizó en China tanto como en Europa debido a la complejidad de los caracteres chinos, fue un precursor crucial de la revolución de la imprenta de Gutenberg. Pero la inteligencia china no se limitó a las invenciones prácticas. Sus astrónomos fueron observadores meticulosos y persistentes del cielo. Durante siglos, llevaron registros detallados de eventos celestes como eclipses, cometas, novas y manchas solares, a menudo con una precisión y una continuidad que no se encuentran en otras culturas. Estos registros son hoy una fuente invaluable para los astrónomos modernos que estudian la historia del cosmos. Desarrollaron catálogos de estrellas, instrumentos astronómicos como la esfera armilar y calendarios lunisolares de gran complejidad. Y no podemos olvidar la profundidad de su pensamiento filosófico y ético. Las enseñanzas de Confucio, que enfatizaban la importancia de la educación, la moralidad, el respeto por la jerarquía y el orden social, moldearon la cultura y la administración china durante más de 2 milenios. El taoísmo, con su énfasis en la armonía con la naturaleza, el flujo del Tao y la búsqueda de la inmortalidad, ofreció una visión del mundo complementaria y a menudo contrapuesta al confucianismo. Y el legalismo, con su enfoque en leyes estrictas y un gobierno centralizado fuerte, también dejó una huella importante en la historia política china. La antigua China fue un hervidero de innovación intelectual, de pensamiento filosófico y de observación científica. Su capacidad para desarrollar tecnologías que transformarían el mundo y para crear sistemas de pensamiento que han perdurado durante milenios es un testimonio de la brillantez de sus mentes perdidas. Finalmente, en nuestra exploración de las joyas ocultas de la antigüedad, no podemos eludir la persistente fascinación por las civilizaciones perdidas, aquellas que, según las leyendas y los mitos, alcanzaron un grado de avance asombroso antes de desaparecer sin dejar rastro, o dejando solo pistas enigmáticas. La más famosa de todas es, por supuesto, la Atlántida, descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. La Atlántida era una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, hogar de una civilización poderosa y tecnológicamente avanzada que, en su arrogancia, intentó conquistar el mundo conocido, pero fue derrotada por los antiguos atenienses y finalmente engullida por el mar en un solo día y una noche de terribles cataclismos. Durante siglos, la historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de exploradores, escritores y soñadores. ¿Fue una mera alegoría filosófica de Platón, una advertencia sobre la iblis y la decadencia de las sociedades? ¿O podría haber estado basada en un recuerdo distorsionado de una civilización real, quizás la minoica de Creta, cuya talasocracia fue destruida por la erupción del volcán de Tera alrededor del 1600 a.C.? ¿O quizás se refería a algún otro lugar, a alguna otra cultura olvidada? La búsqueda de la Atlántida ha generado innumerables teorías, algunas más plausibles que otras. Se han propuesto ubicaciones en el Atlántico, el Mediterráneo, el Caribe, e incluso en lugares tan remotos como la Antártida o América del Sur. Se han señalado supuestas ruinas submarinas, mapas antiguos que parecen mostrar continentes desconocidos y artefactos fuera de lugar que sugieren una tecnología inexplicablemente avanzada en el pasado remoto. Es crucial, por supuesto, mantener un escepticismo saludable y separar la evidencia arqueológica sólida de la especulación desenfrenada. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de la existencia de una civilización como la Atlántida descrita por Platón. Sin embargo, el mito persiste, quizás porque apela a un anhelo profundo en el ser humano, la idea de un paraíso perdido, de una edad de oro del conocimiento y la sabiduría que se desvaneció, y la esperanza de que, algún día, podamos redescubrir esos secretos olvidados. Y la Atlántida no es la única. Hay leyendas de otras tierras perdidas, como Mu o Lemuria en el Pacífico, o Hiperbórea en el norte.
Aunque la mayoría de estas historias carecen de una base histórica sólida, nos recuerdan que nuestro conocimiento del pasado es incompleto, que la historia está llena de lagunas y misterios, y que siempre existe la posibilidad de que nuevas evidencias arqueológicas o nuevos descubrimientos reescriban lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes y sobre las capacidades de nuestros antepasados. La inteligencia de estas culturas, tanto las bien documentadas como las legendarias, no reside solo en sus logros tecnológicos o científicos, sino también en su capacidad para crear mitos y narrativas que exploran las grandes preguntas de la existencia y que siguen resonando con nosotros a través de los siglos. Son un testimonio de la inagotable curiosidad y la creatividad de la mente humana y de su búsqueda perpetua de significado en un universo vasto y a menudo desconcertante. A lo largo de este extenso viaje, hemos vislumbrado el brillo de inteligencias asombrosas, mentes que, separadas de nosotros por siglos e incluso milenios, lograron hazañas que aún hoy nos llenan de admiración y perplejidad. Desde la precisión matemática de las pirámides egipcias hasta la complejidad de los calendarios mayas, desde la ingeniería urbana de los Harappa hasta los enigmas de Gobekli Tepe, hemos sido testigos de la extraordinaria capacidad del espíritu humano para observar, comprender, crear e innovar, a menudo con recursos que hoy consideraríamos increíblemente limitados. Pero al contemplar estos logros, surgen inevitablemente preguntas fundamentales. Preguntas que nos obligan a reconsiderar nuestra propia posición en la larga narrativa de la historia humana y el verdadero alcance del conocimiento de nuestros antepasados. La primera y quizás más obvia pregunta es, ¿cómo alcanzaron tal nivel de conocimiento y sofisticación? ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios alinear sus monumentos con una precisión astronómica que requiere cálculos complejos, sin la ayuda de ordenadores o tecnología satelital? ¿Cómo pudieron los mayas desarrollar un sistema matemático que incluía el cero, un concepto que eludía a otras grandes mentes de la antigüedad? ¿Cómo pudieron los constructores de Gobekli Tepe, supuestamente cazadores-recolectores, erigir un complejo ceremonial de tal magnitud y complejidad artística? Las respuestas convencionales, por supuesto, apuntan al ingenio humano excepcional, a la observación paciente y meticulosa de la naturaleza y el cosmos a lo largo de generaciones, y a la transmisión gradual del conocimiento. No hay duda de que estos factores jugaron un papel crucial. La mente humana es inherentemente curiosa y creativa, y la capacidad de aprender de los errores y de construir sobre los logros de los predecesores es la base del progreso. Sin embargo, para algunos, estas explicaciones no son del todo satisfactorias, especialmente cuando nos enfrentamos a ciertos saltos cualitativos en el conocimiento o a tecnologías que parecen anacrónicas para su época. Esto ha dado lugar a teorías más especulativas. Algunos proponen la existencia de civilizaciones aún más antiguas y desconocidas, civilizaciones madre que habrían alcanzado un alto grado de desarrollo antes de desaparecer, dejando tras de sí un legado fragmentado de conocimiento que fue heredado y reinterpretado por culturas posteriores. Otros, como hemos mencionado brevemente, recurren a la hipótesis de influencias externas, a la idea de que la humanidad pudo haber recibido ayuda o inspiración de visitantes de otros mundos, los llamados antiguos astronautas. Aunque esta teoría carece de evidencia científica sólida y es a menudo ridiculizada por la academia, su persistencia en la cultura popular refleja una fascinación por la posibilidad de que no estemos solos en el universo y de que nuestro propio desarrollo haya sido moldeado por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión terrenal. Desde Sichoax I, siempre hemos abogado por el escepticismo crítico, pero también por mantener una mente abierta a todas las posibilidades, por extrañas que parezcan, siempre y cuando se busquen pruebas y no se caiga en la credulidad ciega. Quizás la verdad, como suele ocurrir, sea una combinación de factores. El ingenio humano es innegable, pero también es posible que hayamos subestimado la capacidad de las culturas antiguas para alcanzar picos de conocimiento en áreas específicas, o que hayamos perdido la clave para entender sus métodos y su visión del mundo. La observación prolongada de los ciclos naturales, por ejemplo, puede llevar a una comprensión intuitiva de principios astronómicos y matemáticos que hoy solo alcanzamos a través de la abstracción y la tecnología. Esto nos lleva a la segunda gran pregunta: si estas civilizaciones alcanzaron niveles tan altos de conocimiento, ¿por qué se perdió tanto? ¿Por qué la humanidad tuvo que redescubrir muchas de las cosas que los antiguos ya parecían saber? Las respuestas, lamentablemente, son a menudo trágicas.
Los cataclismos naturales, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, cambios climáticos drásticos han barrido civilizaciones enteras, llevándose consigo su conocimiento y sus logros. La historia de la humanidad está marcada por desastres que han borrado de la faz de la tierra culturas florecientes. Las guerras y las conquistas también han sido grandes destructoras de saber. Cuando un imperio cae o una cultura es sometida, a menudo sus bibliotecas son incendiadas, sus sabios perseguidos y su conocimiento suprimido o asimilado de forma selectiva por los vencedores. La destrucción de la legendaria Biblioteca de Alejandría, aunque fue un proceso gradual y complejo que abarcó varios siglos y múltiples eventos, sigue siendo un símbolo de la inmensa pérdida de conocimiento que puede ocurrir cuando el fanatismo, la ignorancia o la inestabilidad política triunfan sobre la razón y la cultura. La quema de los códices mayas por los conquistadores españoles es otro ejemplo doloroso de cómo el miedo y la intolerancia pueden aniquilar siglos de sabiduría acumulada. A veces, el conocimiento también se pierde por la simple fragilidad de los medios de transmisión. Las tradiciones orales, por ricas y complejas que sean, son vulnerables al olvido si no se transmiten de generación en generación. Los materiales de escritura antiguos, como el papiro o la arcilla, pueden deteriorarse o destruirse con el tiempo si no se conservan adecuadamente. Y a veces, el conocimiento simplemente deja de ser relevante o comprendido por las generaciones posteriores y cae en el olvido hasta que algún erudito curioso lo redescubre siglos después. La historia del conocimiento humano no es una línea recta de progreso constante. Es más bien una serie de picos y valles, de avances y retrocesos, de descubrimientos y pérdidas. Y es un recordatorio aleccionador de que nuestro propio saber, por vasto que nos parezca, también es frágil y podría perderse si no lo valoramos y lo protegemos. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de estas mentes perdidas de la antigüedad? ¿Qué nos enseña su legado para nuestro presente y nuestro futuro? En primer lugar, una profunda humildad. A menudo, tendemos a ver a las culturas antiguas como primitivas o supersticiosas y a nosotros mismos como el pináculo del desarrollo humano. Pero al estudiar sus logros, nos damos cuenta de que poseían una inteligencia, una creatividad y una capacidad de comprensión que en muchos aspectos iguala o incluso supera la nuestra. Nos recuerdan que la sabiduría no es patrimonio exclusivo de la era moderna. En segundo lugar, la importancia de la curiosidad y la perseverancia. Estas civilizaciones no alcanzaron sus logros por casualidad. Lo hicieron a través de la observación paciente, la experimentación, el debate intelectual y una búsqueda incansable de respuestas a los grandes misterios de la vida y el universo. Nos enseñan que el progreso real requiere esfuerzo, dedicación y una mente abierta a nuevas ideas. En tercer lugar, la necesidad de valorar y preservar el conocimiento. La historia de las bibliotecas perdidas y los saberes olvidados es una advertencia constante. En nuestra era de la información, donde el conocimiento parece estar al alcance de un clic, es fácil darlo por sentado. Pero debemos recordar que el saber es un tesoro frágil que requiere ser cultivado, protegido y transmitido a las generaciones futuras. Y finalmente, estas mentes perdidas nos invitan a seguir explorando, a seguir cuestionando, a no conformarnos nunca con las respuestas fáciles. Aún quedan innumerables misterios por resolver en la historia de la humanidad. Nuevos sitios arqueológicos esperan ser descubiertos, nuevas escrituras esperan ser descifradas, nuevas tecnologías nos permiten analizar el pasado con una precisión sin precedentes. La posibilidad de que nuestra propia civilización, con todos sus avances tecnológicos, pueda algún día perder su conocimiento y convertirse en una mente perdida para las civilizaciones del futuro, es una idea que debería mantenernos alerta. La historia nos enseña que ningún imperio, ninguna cultura, por poderosa que sea, es eterna. La única constante es el cambio, y la única garantía de supervivencia a largo plazo es la capacidad de aprender, de adaptarse y de transmitir la antorcha del conocimiento. La búsqueda de las mentes perdidas de la antigüedad es, en última instancia, una búsqueda de nosotros mismos. Es un intento de comprender nuestras raíces, nuestro potencial y nuestro lugar en la vasta y misteriosa corriente del tiempo. Y aunque nunca lleguemos a desvelar todos sus secretos, el simple acto de buscarlos, de maravillarnos con sus logros y de aprender de sus errores, nos enriquece como individuos y como especie. La historia está viva. Susurra en las piedras de las ruinas, en los fragmentos de los papiros, en las alineaciones de las estrellas.
Y nos recuerda que, aunque las civilizaciones puedan surgir y caer, la chispa de la inteligencia humana, la búsqueda incesante de la verdad y la belleza, es un legado que perdura a través de las eras, esperando siempre ser redescubierto y reavivado. Nuestra exploración de hoy solo ha arañado la superficie de un tema vasto y fascinante. Cada una de estas civilizaciones merecería no solo un episodio, sino una serie completa para desentrañar sus complejidades. Pero espero que este viaje les haya servido para apreciar la increíble diversidad y profundidad de la inteligencia ancestral, y para despertar en ustedes una curiosidad renovada por los misterios que aún nos aguardan en el pasado. Porque las mentes perdidas no están verdaderamente perdidas mientras haya quienes estén dispuestos a buscarlas, a escuchar sus ecos y a aprender de su sabiduría. La búsqueda continúa. Y así, nuestro viaje a través de las mentes perdidas de la antigüedad llega a su fin, dejándonos con más preguntas que respuestas y con una profunda admiración por el ingenio y la sabiduría de aquellos que nos precedieron. Las arenas del tiempo pueden haber cubierto muchas de sus ciudades y secretos, pero su legado intelectual sigue brillando a través de los milenios, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente. ¿Qué otros conocimientos asombrosos esperan ser redescubiertos? ¿Y estamos realmente tan avanzados como creemos, o simplemente hemos olvidado las lecciones de aquellos que observaron el cosmos con una claridad que quizás hemos perdido? Los invito a continuar esta exploración en la sección de comentarios. Compartan qué civilización los asombra más, qué misterios los mantienen despiertos por la noche. Ansaco Hacks One, creemos que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Si este extenso documental sobre las civilizaciones ancestrales más inteligentes ha expandido sus horizontes y ha encendido su curiosidad por los enigmas del pasado, les agradeceré enormemente su me gusta. Suscríbanse a Sichoax y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones a los límites del conocimiento y los misterios que la historia se niega a revelar por completo. Compartan este video con otras mentes inquietas. Sasako Hacks, y les agradezco por acompañarme en este viaje a través de las eras. Recuerden que la historia no es solo un registro del pasado, sino un espejo donde podemos vislumbrar nuestro propio potencial y nuestras propias limitaciones. Hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo.